Buenas tardes a todas y todos. Les doy las gracias a Chile Actores y su Fundación Gestionarte por crear esta instancia donde podemos conversar de cine chileno. Hoy, en esta quinta temporada de Conversando de Cine Chileno, en la que conocemos más de nuestro cine a través del testimonio de sus protagonistas, conversaremos sobre El Padeciente, de la directora Constanza Fernández, y que es protagonizada por nuestro especial invitado de hoy, uno de los mejores actores chilenos de todos los tiempos, Héctor Noguera. Hola, hola, gracias Leopoldo por tu introducción tan generosa. Gracias. No, muchas gracias a ti, un gusto saludarte y poder conversar contigo acerca de tu carrera en el cine chileno, en particular sobre tu rol protagónico en El Padeciente de la directora Constanza Fernández Bien, y del trabajo que pudiste realizar en esta reciente película de estreno. Bueno, tu trayectoria en el teatro y televisión probablemente sea una de las más experimentadas en la escena nacional, pero sin embargo, como comentamos antes de comenzar, y a pesar de llevar varias películas, yo diría casi 20 películas en tu trayectoria, no es equiparable a tu trabajo en las tablas o en teleseries. En ese sentido, ¿qué es lo que más te apasiona o te gusta de hacer cine? mira, siempre es muy emocionante hacer cine, ¿ya? Porque, a ver, ¿por qué? ¿Por qué se provoca esa emoción? Yo creo que una de las cosas lindas del cine es la atmósfera que hay en la filmación. Hay esa concentración, ese, ese silencio que hay, que a pesar de que hay mucha gente que está ahí haciendo muchas tareas, se produce esa especie de atmósfera, ¿no? Que es tan especial, tan particular. Otra cosa que es muy linda es ver también como en el cine, como todas las personas tienen una tarea muy específica que hacer, cada uno, y cada uno hace esa tarea y la hace con una dedicación y una concentración enorme. No solamente que los actores, sino que también todos los otros trabajos que rodean la filmación. Y eso a mí siempre me impresiona mucho ver a tanta gente tan concentrada a veces haciendo tareas que son muy precisas, muy, pero al mismo tiempo muy fundamental en la filmación, como todos los detalles son fundamentales, como todos los trabajos son fundamentales. Y eso a mí me gusta mucho, sí, me gusta mucho verlo, sentirlo, presenciarlo. ¿Y eres también un asiduo cinéfilo? ¿Eres un espectador de cine? ¿Te gusta ir a ver películas? Sí, ¿Qué? me gusta ver películas, indudablemente que sí, por supuesto que sí. No sé si soy tan cinéfilo, y no sé si tenga en realidad tanta la visión de tantas películas. Hay otras personas que tienen muchísimo más que yo, desde luego. Pero que me gusta ver cine, me gusta mucho, sí, por supuesto que sí. Sí, Mira, porque con tu ritmo de trabajo entiendo que estar 2 horas casi 3 horas, porque entre ir al cine, ver la película, claro, sí, pero siendo uno de los actores importantes, porque tu trayectoria empieza muy temprano, empieza con una película que si no me equivoco es de Naum Kramarenko, sí, deja que que los perros ladren. Ah, qué sí, bueno que la menciones, porque la verdad es que se menciona poco esa película. Sí, qué bien. Claro que sí, esa película yo la hice debo haber tenido 21, 22 años por ahí, algo así, 22, 23 años cuando la hice. Sí, con Naum Kramarenko. Eso fue a raíz de una obra de teatro, Deja que los perros ladren, de Sergio Bodanovich, que fue una obra que yo hice en el Teatro de la Universidad Católica, que tuvo mucho éxito, y, y de ahí pasó al cine. Sí. Y también fue muy importante esa película para mí bueno, porque en primer lugar hacer una película es siempre importante. por Y, supuesto. y, em, y- y porque además ocurrió que el productor de la película, que era don Guido Vallejos, un día me llamó para decirme algo que yo en el momento no lo entendí muy bien, ¿ah? Pero me dijo, mire, me dijo, yo he visto la película y la película me parece que
que es muy buena, pero necesito que además la película tenga éxito, porque no solo que la calidad trae el éxito, sino que yo voy a hacer una publicidad muy grande sobre usted, me dijo, sobre su persona. Era el joven yo de la película. Entonces quiero anunciarle, me dijo que usted va a tener una carga publicitaria muy fuerte. Yo le dije, ya, muy bien, le dije yo sin darme cuenta realmente de lo que significaba. Pero ocurrió que don Guido Vallejo tenía muchas revistas y muchos tenía diarios, tenía revistas. El Pingüino, bueno, era un gran editor. Todo exacto, ¿no? Entonces, de la noche a la mañana, yo aparecí en todas estas revistas, en todas estas publicaciones muy diversas, y claro, la gente tenía la sensación de que a mí, todo el mundo, todos me hacían entrevistas, todos querían, todos querían conmigo, ¿no? Y en realidad nadie sabía que había una sola persona detrás de todo esto, y todas esas entrevistas eran todas manejadas por una persona, no había un interés de la prensa por mí, ni mucho menos. Era simplemente el productor que estaba haciendo este marketing, ¿no? Cuando yo no conocía ni la palabra marketing. Yo creo que tampoco existía la palabra marketing. Pero es como el sistema de negocio, bueno, de la estrella del Star System en Hollywood, que se trabaja todo el trabajo publicitario para el empuje de las películas en su estreno y que claro, se centran en los protagonistas porque finalmente, aunque le duela a los directores, las películas finalmente son recordadas por sus protagonistas. Entonces... Realmente, sí, claro que sí. Y de ahí también yo empecé a hacer fotonovelas, que tampoco existían en Chile. Existían unas revistas argentinas que llegaban de vez en cuando. Pero me dijo, ¿usted va a hacer fotonovelas? Me decía, porque es una manera de promocionar su figura. Yo le dije que sí, que ni sabía mucho de qué se trataba la fotonovela. Hasta que hice 2 fotonovelas y fueron muy exitosas. Yo tenía en mi casa un alto de cartas pidiéndome fotos y cartas y autógrafos en la calle. Todo eso fue muy, muy sorpresivo, ¿no? Y me di cuenta que todo esto, entendí las palabras del señor Guido Vallejo cuando me dijo que iba a haber una gran carga publicitaria sobre él, que no le tomé el peso en el momento. Bueno, y luego de esa película de Naum Kramarenko, que era uno de los grandes directores, quizás no tan recordados dentro del cine chileno, te toca un desafío bastante importante, que es interpretar al cura Eloy. El cura Eloy, el chacal de Nahuel Toro. Así es. Exactamente. Sí. Sí. Y también eso fue muy interesante porque yo tenía que hacer un personaje que estaba vivo, además, ¿no? El padre Eloy era un sacerdote que vivía ahí en Chillán y que ya habían grabaciones sobre él, sobre lo que grabaciones entrevistando al chacal, ¿no? Y bueno, yo escuché mucho esas grabaciones, millones de veces, imité su tono, su ritmo, su cadencia al hablar, conversé mucho con él también, pero muy interesante eso de poder representar a alguien que está vivo, que la gente lo podía ver el original en cualquier momento, ¿no? Sí. Porque esa película fue, tu personaje es un punto de inflexión dentro del argumento, bueno, que está inspirado en el caso real del chacal de Nahuel Toro, porque es quien rescata espiritualmente al asesino, digamos, al villano, al monstruo, en una película que además, que yo creo que el gran público recuerda como el inicio de tu carrera con esta película. Yo creo que la asocia más que con Dejar que los perros ladren, exactamente. Y que además esta película de Litín forma parte de los ejes fundacionales del nuevo cine latinoamericano. Entonces, que se estrenó en el Festival de Viña del Mar, entonces tiene una carga muy, muy potente. Y además que tenía eso que ahora está que se ha desarrollado mucho más en el último tiempo, que es la idea de la docuficción, digamos, ¿no? Que por un lado es un documental sobre una vida y por otro lado una ficción. También ese género que ahora se tiene en título, que es la docuficción, creo que la película fue muy visionaria en cuanto a eso también, en cuanto a género.
hacer esta docuficción. Estaba muy inspirado también en el cine brasilero de la época, en Glauber de Rocha y otros cineastas latinoamericanos, muy especialmente del cine brasilero, yo diría. Sí. Mira, qué interesante poder conocer de boca de los protagonistas de parte como de la gran épica del cine chileno, porque antes de la interrupción con la dictadura, o sea, son películas fundacionales donde, bueno, también Tres Tristes Tigres, estamos hablando contemporáneos con Tres Tristes Tigres, tal como dices tú con Glauber Rocha, los padres fundadores de lo que se denomina el nuevo cine latinoamericano, que es, claro, que es que de alguna manera que es un símil y está en sintonía con lo que hacen, no sé, estoy pensando en Dennis Hopper, con Easy Rider, con otro tipo de cine que escapa del Star System y del sistema de los estudios en Estados Unidos. Donde Sí. como las últimas, y la Nouvelle Vague, por otra parte, que ayer murió precisamente Jean-Luc Godard. O sea, estamos en la vanguardia del cine. ¿Y cómo fueron esos momentos para ti como actor? En la película se usó mucho el plano secuencia, ¿no? Que no era habitual tampoco. Era una forma bastante nueva de enfocar el cine, que los grandes planos que duraban mucho rato, la cámara en mano, todo eso, y todo eso que da la sensación de documental al mismo tiempo de ficción. Creo que eh, eh, sí, creo que fue una película realmente... Bueno, todos cuando la hacíamos sentíamos eso, ¿ah? Que estábamos haciendo lo que participábamos en la película, sabíamos que estábamos haciendo algo importante, que estábamos haciendo algo distinto, algo nuevo, que no era, no era la estética convencional de la mayor parte, de gran parte del cine en ese momento. Y hay una cosa que tú dices que es muy importante, que dices tú lo que interrumpió a la dictadura. En realidad el cine en Chile iba teniendo una fuerza enorme, ¿no? Y esa fuerza fue interrumpida, como dices tú, por la dictadura. Eso es algo que generalmente se habla y con toda razón, de los horrores de la dictadura, pero poco se habla de lo que la dictadura interrumpió como desarrollo social, ¿no? Y como desarrollo artístico y social. Y si uno piensa cómo haber interrumpido ese ímpetu, esa creatividad que había en el cine en ese momento, creo que eso es un hecho de máxima importancia y de un gran daño para el desarrollo artístico del país. Me costó muchos años volver a eso, a volver a retomar eso mismo. Sí, porque quizás el teatro sufrió otra suerte, quizás también hubo persecuciones, pero en el cine como que se bajó el telón durante el llamado apagón cultural. Exactamente, sí. Sí, el teatro continuó, también tuvo que buscar su forma, ¿no? Se encontró el género del café concert, se encontró ese tipo de género de obras menores, más cortas, que ya no, se dejó de usar el escenario como único, el escenario de un teatro como la única forma de entrega del espectáculo, se utilizó más también la calle, el bar, entonces, pero indudablemente también sufrió, pero se la arregló mejor. Sí. Se la rebuscaron, sí. Se la Y, rebuscaron. sí. Y viendo tu trayectoria y saltando en el tiempo hasta hoy, eh, ¿cómo llegaste a ser el protagonista del Padeciente? ¿Cómo? Porque además es una película, para hacer un pequeño resumen para nuestros amigos que nos están acompañando, donde, bueno, tú eres un doctor de mucha experiencia, incluso internacional, y que sufre de una enfermedad inesperada y bastante catastrófica, y diría eh, que de poca, que te deja postrado, básicamente. Y que la familia que te acompaña en las ficciones, parte es tu familia, en parte es tu familia. ¿Cómo llegaste a esta película de Constanza Fernández? Mira, bueno, muy sorpresivamente, como me ha pasado con otras películas, ¿no? Que un buen día alguien te llama por teléfono, y siempre ocurre así, y te dice, mira,
soy fulano, fulano, fulana de tal, en este caso soy Constanza Fernández, directora de cine. Yo no la conocía anteriormente, pensé que ella había hecho una película anterior muy importante también, pero yo no la conocí. Me dice, quiero hacer una película contigo, me dice, que quiero que protagonices una película y quiero que además te acompañe tu familia. O sea, tú quiero que seas el padre. A mí me pareció rarísimo en realidad, la verdad. Me pareció muy raro hasta que yo tenía que estar con la familia. Me encanta hacerlo y estoy acostumbrado a hacerlo en el teatro, Ah. pero, eh, pero, pero ya con todo, casi mucha familia me pareció raro. Y al principio yo estuve un poquito reticente con eso que tenía que ser la familia, no sabía por qué, pero en fin, finalmente acepté hacerlo y cuando leí el guión realmente me pareció muy, muy interesante. Creo que le pasó lo mismo a mis hijos también, a mis hijas cuando participaron. Iba a participar también mi hijo Diego, pero tenía que, en ese momento se iba trasladando a Alemania, así que no podía hacerlo. No pudo participar. Pero eh, Que es el rol que hace Diego Casanueva. Casanueva, el de Casanueva Sí. fue, sí, lo hizo muy bien. Y así que así fue sorpresivo, no supe cómo, pero está así. Ha pasado con otras películas también, ¿no? Sí, Nosotros, que de bueno, repente te llaman por teléfono, alguien que uno no conoce, dice, soy director de cine, quiero hacer una película con usted. Pasó también con una película francesa que hice en Francia, ¿verdad? 30 años, ¿o no? 30 años, sí, se llamaba 30 años. Y también un buen día estoy en mi casa y me llaman por teléfono un señor que me habla en francés, y diciéndome que es director de cine, que quiere hacer una película y quiere que yo haga también un papel importante y que se presenta, como yo no lo conocía, me mandó el guión de la película y me mandó una película, su currículum, para preguntarme si yo, con lo que me pareció de una delicadeza extraordinaria, me dijo, quiero saber si usted quisiera trabajar conmigo y este es mi currículum. Entonces yo leí el currículum y leí el texto del guión, que es lo que más me importaba, y inmediatamente que sí, que me interesaba. Después se me dijo que él tenía que consultar a la actriz protagónica si aceptaba trabajar conmigo y que yo tendría que mandarle un video sobre mí a la actriz principal, ¿ya? Si ella aceptaba o no. Finalmente mandé un video, me acuerdo, mandé un video muy curioso, mandé un video que no era de una película, sino que de un corto que yo hice con el Yapu sobre de una canción. Mira. Y mandé ese, y bueno, y la actriz aceptó, ¿ya? Y dijo que Interesante. sí, que la actriz, que había una actriz muy, muy importante, se me escapa en este momento, Anne Brochet, que había trabajado en todas las mañanas del mundo, con Ah, Gerard Depardieu y todo, sí. y es una actriz de mucho prestigio. Entonces aceptó sí que yo participara, que yo tuviera escenas con ella. Y, sí, Y, y cómo también, bueno, trabajaste también fuera de nuestras fresronteras con Mr. Kaplan, donde Mr. también Kaplan, hiciste un protagónico que tuvo mucho éxito, según entiendo, y que Álvaro Resner, el director Álvaro Resner, sí. Sí, tuve 3 premios de mejor actor en 3 festivales diferentes. Biarritz, uno en Nueva York, en La Habana, en Monte Carlo también tuvimos 3 premios, sí. A ver, para mí esa fue una expresión, perdón, una experiencia muy, muy linda. Estuve 2 meses, más de 2 meses filmando en Montevideo. Ya estar en Montevideo me encantó, porque es una ciudad que yo no conocía y me pareció realmente una ciudad maravillosa, con ganas de vivir ahí. Y de ser, fue muy, muy, muy lindo, ¿no? Porque fue un periodo muy largo, fue más de 2 meses, y ahí uno hace muchos amigos, porque otra cosa linda del cine también, que uno se arma como una familia durante el tiempo de la filmación. El equipo de filmación es tu familia, ¿no? Porque convives con ellos todo el tiempo, durante mucho tiempo, ¿verdad? Yo me trasladé de lugar, y viví en Santiago, me fui a vivir durante 2 meses y medio a Montevideo, me arrendaron un departamento en un barrio muy lindo, que es el barrio Pocitos. mira, Entonces, todo eso es una experiencia muy, muy especial del cine, ¿eh? Que es
es otro elemento más que lo hace muy atractivo. El nexo que ocurre con el equipo de filmación. Y también hay algo que es bien interesante respecto a el cine de alguna manera es eterno. Se usan materiales muertos, por decirlo de alguna manera, como, no sé, hoy día son digital, pero antes era celuloide, materiales muertos básicamente, pero que lo hacen eternas esas actuaciones. Y el teatro es en vivo, pero solamente queda en la memoria de los espectadores y de los protagonistas. Sí. Sí. Así es la gran diferencia. Sí, es una diferencia bien sustancial. Y respecto a, ¿cuál para ti como actor, con toda tu experiencia, cuál fue tu mayor desafío al enfrentar el padeciente que, mirándolo yo como espectador, tiene un pie forzado bien importante, porque gran parte del metraje, tu personaje Sergio, este doctor connotado, muy, muy receloso y muy mañoso al momento de enfrentar su enfermedad y cómo lo tratan en la clínica, una clínica privada, que hay que mencionar, está postrado. Entonces, el trabajo corporal de expresividad está limitado a cierto, está acotado. ¿Cómo fue para ti ese trabajo? Eso me pareció un gran riesgo, digamos, más que no solo un gran desafío, sino que un gran riesgo para la película. Tener al protagonista de la película prácticamente en una cama de hospital gran parte de la película, la mayor parte. Y que además este personaje esté, yo creo que en un 99% de las imágenes, está todo el tiempo en imagen, siempre, muy poquitas escenas donde él no está, ínfimo, muy pocas. Entonces todo se me pareció realmente tremendamente arriesgado, pero, los riesgos a uno le gustan también, ¿ah? Por ¿Ya? supuesto, Es por un supuesto. desafío. Es más entretenido que cuando que haya riesgo a que no lo haya. Mientras más desafío, se produce más adrenalina también en lo que uno tiene que hacer. Y Porque tu entonces, personaje, perdona, tu personaje no solamente pasa por la clínica, sino está una temporada, 70 días. Yo hice la división de las horas que tú mencionas, tu personaje menciona 1680 horas o algo así, hice la matemática, la aritmética, y son como 70 días hasta que sale para empezar su convalecencia y recuperación. sí, claro. Entonces decía, bueno, yo, claro, temía que la película no tenía la suficiente progresión, digamos, al estar siempre en cama, ¿no? Siempre en un hospital. Pero no ocurrió así. Una vez que vi la película, respiré tranquilo. Vi que en realidad había progresión y no era para nada monótona la situación de estar enfermo en la cama, sino que por el contrario, había un gran dinamismo en todo el desarrollo. Entonces creo que eso fue, bueno, eso ahí el mérito de eso, de ese dinamismo fundamentalmente es la edición y el guión, desde luego, ¿no? Y la cámara también. El cine no solo está hecho, no es como el teatro en el cual el actor tiene una responsabilidad casi total. Aquí en el cine es una responsabilidad muy compartida con mucha gente, ¿no? Guión, cámara, todo, ¿no es cierto? Entonces, todo esto se junta para que cosa muy linda también que tiene el cine, que es muy compartido el trabajo. Porque, claro, uno ve al actor allí o a la actriz, pero lo que está funcionando al mismo tiempo es una gran maquinaria. Y una gran maquinaria de personas, de talentos muy diversos. Eso es lindo. El cine ocupa talentos muy diversos, muy diversos, muchos tipos de talentos se necesitan para filmar una película. Entonces, eso es muy lindo también. En el teatro es más que nada, sobre todo el talento actoral, pero en el cine no solo el talento actoral, sino que está todo lo demás, que es mucho. Y claro, todo eso fue capaz de darle a la película un ritmo muy interesante y dar interés también a este personaje con esa enfermedad que es tan único. Además, hay otro elemento interesante en la película, que
por lo general, que a mí me pareció muy original en el guión, que todo eso implica una gran crítica a la medicina privada. Por lo general, la crítica es a la medicina pública, es a la salud pública, ¿no? Y siempre el ojo está puesto sobre la salud pública, claro, que necesita, como sabemos, mejorarse enormemente. Pero aquí es una crítica a la salud privada y sobre todo en un estrato social alto también, ¿no? Porque Por supuesto, porque es un doctor con recursos. O sea, es lo que ahí hay como un fuera de cuadro, porque, disculpe claro, que lo interrumpa, porque hay como un fuera de cuadro en el que uno supone, si este doctor de experiencia internacional, con recursos, probablemente muy bien pagado durante su trayectoria, que aparece en la televisión, lo pasa tan mal siendo paciente, ¿cómo será para el resto de los mortales en Chile? O sea, exactamente, sí, claro. Eso es muy importante. Claro, claro, hay un comentario, claro, por omisión, no sé cómo llamarlo, exactamente, solapado. son solapados sobre lo que es la medicina pública. Dice que es así en la privada, como dices tú, ¿cómo será la pública, no? Y, y eso es muy interesante. Y yo creo que son películas que influyen mucho. Yo creo que influyen mucho en la práctica real de la medicina privada y de la medicina pública también. Porque la he visto gran parte de los médicos en Chile y, y yo por lo que he comentado por ahí con ellos, con muchos de los médicos al ver la película, reconocen los vicios que tiene la medicina privada. Y yo creo que surge una necesidad de corregirlos también. Sí, yo creo que en ese sentido son películas útiles, que cambian mucho el concepto. Y el concepto de lo privado y lo público, ¿ya? Y de la práctica misma. Y en lo vivencial, llevándote un poquito a un terreno más quizás personal, Ya. pero que tiene que ver con la memoria emotiva, tú Mm. sufriste un evento de salud el 2019, hace un par de años, que salió en la prensa. eh, ¿Cómo trabajaste esa memoria emotiva al momento de interpretar a Sergio? Sí, bueno, bastante, ¿no? La memoria emotiva está ahí y surge siempre, uno la llame o no la llame, aparece, está siempre ahí, se hace parte de uno mismo cuando uno tiene experiencias tan importantes como las que me tocó tener a mí. Y, y después me tocó, además, después de la película, no hace tanto tiempo atrás, hace pocos meses atrás únicamente, tuve otro evento también de salud importante. Ah, Eh, entonces yo volví a la clínica después de la película, ¿ya? mira. Ya. ¿Ya? Ah. Y claro, mientras estaba después me acordaba más de la película todavía, Mira. que había situaciones, que todavía quedaban situaciones similares. Pero por otro lado, recibí muy buen trato también, muy buen trato Ah, médico la segunda vez, qué porque, bueno. claro, porque ya sabían que yo había protagonizado una película y muchos de ellos habían visto además, ¿verdad? Que había una crítica a la salud privada. Así que, pero bien, Es que bien. está muy bien ambientado. Sí, A mí me ha tocado pasar temporadas acompañando a familia directa en clínicas y hospitales. Y desde el trato entre los doctores, enfermeras, enfermeros, asistentes, tecnólogos, y que cada uno, por ejemplo, hay un momento que es bien decidor para mí en la película que dice, mire, yo tengo un primo que es parapléjico y se hace el catéter, se lo hace solo, le sí, menciona a tu personaje. Así sí, como, eh, esto no es tan invalidante, señor. claro. Y Sí. Y- eso y- hace que un poco, la película también despegue un poco de solamente la visión de malestar que sufre en un comienzo Sergio, que solamente florece en este viaje lento que significa las hospitalizaciones exitosas finalmente. Florece cuando entra la fisiatra. sí, sí, sí. La fisiatra es un personaje muy importante en la película, muy importante.
Ahora hay que ver también que la película trata también de lo que le pasa a la familia, no solamente lo que le pasa al enfermo, sino que lo que pasa, qué le pasa a una familia que tiene un enfermo con de esta gravedad y de estas características. Y vemos lo interesante de la película es ver cómo reacciona la familia, como que o sea, al estar enfermo uno de sus miembros, y un miembro fundamental en la familia, como es el padre, todo se mueve, ¿no? Todo cambia, cambian las relaciones internas de la familia, cambian las relaciones con el padre, del padre también con los hijos, con los nietos, y todo cambia, se provoca un movimiento total. Es decir, eh, si hay dentro del sistema que es la familia, hay un elemento tan fundamental como el padre que no anda bien, todo cambia, todo se reordena o se desordena, ¿ya? Y se vuelve a ordenar y se vuelve a desordenar. Pero todo ese proceso creo que es muy importante en la película también. Pero todo lo que pasa con la familia, hijos, mujer, nietos, todo. Sí. Y que probablemente fue una de las razones que planteó la directora para que hijos tuyos trabajasen precisamente en este largometraje. Después lo entendimos todo, Mm. porque era importante sí, que fuéramos trabajar también con mis hijos. Sí, y, pero también como te decía, un punto que es muy interesante en la película, que es ver lo que pasa con la familia, ¿no? Sí, esos acercamientos, por ejemplo, el hijo Sí, que vuelve de Canadá y que como que todavía no aquilata la gravedad de la situación, pero que quiere ser optimista, y la hija que es hija del cariño, que él es como su padrastro, que le interpreta Amparo, Amparo Noguera, y que ahí se establece algo muy bonito, que es el cariño puro, cuando se dicen, eres la peor hija que uno pudiese querer tener, o algo así. sí, Y sí, ella responde lo mismo, pero al revés. sí, claro, claro. Y claro, o sea, la diferente, al interior de la familia, las diferentes percepciones que se tienen de la enfermedad y del padre. Eso también está muy interesante, muy importante. No todos sienten lo mismo, no todos, cada uno tiene, se tiene que relacionar con esta enfermedad de que está instalada en la familia. Unos tienen mayor conciencia, otros tienen menor conciencia, unos más compromiso, otros menos, unos tratan de escaparse, otros tratan de involucrarse. Todo ese movimiento de la familia creo que está muy bien destacado en la película. Mm. Y el trabajo que hace tu personaje, intentar sacar del sufrimiento algo creativo cuando confiesa sus pensamientos y sensaciones respecto a su propia enfermedad, como dejar una bitácora. ¿Cómo fue eso para ti en el tratamiento del personaje, donde también hay atisbos de luz? Sí, bueno, fue muy importante el libro también para mí, ¿no? Además de que quiero que el guión refleja muy bien el libro, pero yo también leí con mucha atención el libro, además del guión, desde luego, y ahí estaban los textos que yo tenía que interpretar. Pero creo que el libro fue muy, había una fuente de referencia para mí muy importante, que es un libro escrito en el cual el autor cuenta todo lo que le pasa, todo lo que siente, todo lo que le ocurre. Entonces, de alguna manera, ese trabajo que tiene que hacer un actor con cualquier personaje, en este caso estaba muy bien descrito en un libro. O sea, alguien me está contando qué es lo que el personaje le tiene que ocurrir, le tiene que sentir mientras te está sufriendo este proceso. Entonces, eso también fue interesante, que existiera ese libro del doctor Cotó. Y ahí hay mucha información muy, muy importante, sí. Porque ahí está no solamente las características, los procedimientos que sufre, sino también cómo influye en su psiquis, en su, en su estado emocional, en su relación también del enfermo con el mundo, ¿no? Cómo se relaciona con su mujer, con sus hijos, con todo un entorno.
¿sí? De una persona que está acostumbrada, sobre todo. El tema de dependencia del personaje, de un personaje que no está acostumbrado a depender de nada ni de nadie, es porque es el gran señor desde su entorno, el gran patriarca, el gran señor, de pronto está en un estado de vulnerabilidad absoluta. Y creo que eso es muy importante, es muy importante que el personaje, para mí fue capital, la duda que tiene el personaje de si alguna vez va a volver a recuperar, si vive o no vive, pero más que lo que más le preocupa de vivir o no vivir, le preocupa si vive, cómo va a quedar, si va a poder ser el mismo de antes o no. Creo que esa es la gran angustia que el personaje tiene. ¿Qué va a pasar de mí después? ¿Cómo voy a quedar? ¿De qué va a resultar de todo esto? ¿Voy a poder recuperar mi fuerza? ¿Voy a poder recuperar mi, mi, mi profesión o no? ¿Cómo sigo viviendo después de? Pero que eso es muy importante, eso está muy bien escrito también en el libro y está muy bien traspasado al guión. Eso. Y claro, para recuperar ese optimismo, esa fe en la recuperación, son fundamentales los personajes que son la contraparte, que lo desafían. Por ejemplo, el personaje de Amparo Noguera dice, no sé, es más importante estar grabando tus pensamientos que intentar caminar. Sí, sí, Claro, porque cualquiera que haya estado enfermo, uno se siente, tal como tú mencionas, la vulnerabilidad y la dejar de ser autovalente, sí. que es tan complicado de asumir. Y pensar que eso le puede ocurrir a una persona en cualquier momento. Es lo que también me ocurrió a mí cuando he tenido un accidente, ¿no? Ahí la memoria emotiva es muy importante, sobre todo en ese aspecto. Cuando uno siente que todo está bien, que todo está funcionando bien y que uno siente que lo más probable es que todo va a seguir funcionando bien, hay algún acontecimiento, hay un evento de pronto que te pone en una situación de vulnerabilidad absoluta y te das cuenta tú que no tienes comprado nada, que nada es seguro y que vivimos en una situación de incertidumbre básica, ¿no? Además de todo, la sociedad vive en este momento, sobre todo en este momento, en una gran incertidumbre. Pero dentro de eso siempre el individuo ha sentido esa incertidumbre. Y la siente cuando aparece un evento en el cual realmente pierdes la capacidad de dominio, sobre todo, que tú crees que la tienes, que puedes dominar todos los aspectos y de repente te sientes absolutamente dependiente, vulnerable. Y eso es muy fuerte. En ese sentido emociona bastante la película porque ese equilibrio precario que tú mencionas Sí, también se hace patente en cómo el personaje sutilmente se tiene que hacer cargo de la proximidad de la muerte y del fin. Que sobre todo al principio la película como que no lo sugiere, pero que toma parte de la realidad, que es cuando alguien siente que no va a poder volver a ser el mismo y aparecen ciertas ideas suicidas, que incluso se menciona que había un árbol genealógico de esa tendencia. sí, sí, sí. Indudablemente que el suicidio es un elemento que aparece como posibilidad para una persona que está en esa situación, que se pregunta qué va a qué va a ser de mí después que esto pase, si es que pasa, ¿no? Entonces, si yo sano, bueno, pero ¿cómo vivo después? Entonces, indudablemente que pase por ahí la idea del suicidio, yo creo que le ocurre a todo el mundo, ¿no? Porque es una posibilidad. No todo el mundo puede, por suerte lo logra hacer, pero que la tentación del suicidio está siempre presente. Esa escapatoria frente al dolor Sí, se plantea como se mencionas tú en la película y eso hace que la película también tenga una mirada bien adulta respecto a lo que significa la vida, el dolor y cómo se sí, enfrenta a la adversidad. exactamente. Eso es muy importante eso en la película, cómo, cómo aceptar esa incertidumbre, cómo aceptar esa adversidad, como la llamas tú, eh, y tratar
de darse cuenta que uno no puede manejar el destino ni el de uno ni el de los demás, ¿no? Porque siempre hay un elemento que te va a... Bueno, ya vimos, ¿no es cierto?, como estábamos hablando anteriormente, como el desarrollo del cine de Chile, que parecía que iba todo tan bien, de repente hay un evento trágico, terrible, que es una dictadura, y de la noche a la mañana eso desaparece, ¿no? Y que quedamos en cero. Y hay que empezarlo todo de nuevo. Eso es un, es parte del destino humano, ¿no? Que de saber que en cualquier momento todo puede cambiar. Pero nos es difícil darnos cuenta de eso, es difícil aceptarlo, pero hay momentos que no nos queda más que aceptarlo. Sí, eso, como te decía, yo creo que es de las partes que emocionan la película porque además el cine en ese sentido trabaja como un espejo del espectador, donde uno se tiene que confrontar con sus propios miedos. Sí, Porque, como me enseñó mi abuelita cuando era muy niño, me dijo, hay una sola ley en la vida, todos vamos a morir. sí. Entonces, ¿cómo enfrentar atravesar esa puerta? Es una de las reflexiones que deja la película a nivel bien personal. Mm. Sí, claro, lo que pasa es que es cierto que todos sabemos que vamos a morir, pero la Mm. verdad es que no nos comportamos de esa manera, ¿no? No, como que no, como si, como ese pensamiento que todos lo sabemos, pero al mismo tiempo pareciéramos como ignorantes de ese pensamiento, como si realmente no existiera. Y vivimos mucho como si la vida nuestra fuera a ser eterna, como si esto nunca no se fuera a terminar. Y, y claro, uno en la medida que avanza en edad se va dando cuenta que ese fin está más cerca que antes, siempre está más cerca que antes, ya, Así es. siempre. Pero claro, cuando uno avanza en edad, ese sentimiento es todavía más fuerte, porque uno dice, claro, uno calcula más o menos los años de vida que le quedan, probables años que le quedan, y son cada vez menos. Entonces, eso también tiene que ver con esa vulnerabilidad, tiene que ver con esa capacidad de aceptar el hecho. Y realmente uno mira desde esa perspectiva que lo que dan los años, uno mira también el comportamiento humano y uno dice, vaya, esta gente está viviendo como si no supieran que un día van a morir. como, Mm. como, porque tú ya lo tienes, uno ya lo tiene cada vez más presente, como lo tiene el personaje de la película, también lo tiene uno. Y en ese, Entonces, perdona, y en ese sentido, con tu perspectiva, ¿en qué uno tiene que aprovechar ese tiempo que nos regala la vida? Eh, ¿Qué es lo que qué es lo que sientes tú desde tu intimidad? mm, ¿Cómo aprovechar el día? Eh, ¿cómo claro, aprovechar el día? Mira, hay tantas cosas ahí, ¿no? Porque uno piensa mucho en eso, en cómo aprovechar el día, cómo aprovechar el tiempo que te queda, cómo aprovechar el ahora y el mañana. Y yo creo que cuesta saberlo, porque cuesta encontrar una respuesta que sea muy clara, pero de luego tú tienes ya una conciencia de que esto se va a terminar, que es el periodo de vida que es corto, y uno se admira de cómo llegó tan rápido el momento, ¿no? Yo pensaba cuando miraba hacia adelante, decía, bueno, cuando faltan muchos años para que yo cumpla 50, ¿ya? Y de repente tú los cumples, después faltan muchos años para que cumplas 70, y después cumple los 70, y así sucesivamente. Y uno dice, bueno, ¿cómo he llegado a tener tanta edad? Entonces, eso siempre va acompañado en cada periodo, decir, bueno, ¿cómo vivo los años siguientes? Pero la verdad es que uno sigue viviendo según las circunstancias, ¿no? Y yo creo que es importante ir aceptando las circunstancias. Creo que hay, creo que hay que madurar en la capacidad de aceptación de la vida, ¿no? Entonces, claro, de repente uno ve a la gente, uno cuando ve a gente joven y dice, por Dios, dice uno, pensar que le quedan tantos años por delante. Y quizá
les da uno un poquitito de envidia eso, pero después yo pienso, sí, pero tienen tan pocos años por detrás. Bueno, exacto. Es cierto, es cierto que tienen muchos años por delante, pero tienen muy pocos, por lo tanto los recuerdos son muy pocos, las experiencias todavía son muy pocas, tienen que pasar por mucho por lo que yo ya pasé, por lo que a mí ya me ocurrió, por lo que ya, pues sé, por, por supuesto que se han hecho realidad en muchas ocasiones. Y uno dice, bueno, yo ya pasé por eso y de alguna manera eso trae una cierta satisfacción y una cierta tranquilidad. ¿Ya? Y así uno va caminando también, ¿no? Yo va como diciendo el poema, uno va haciendo camino al andar, aunque siempre trata de tener mayor lucidez sobre cómo aprovechar el tiempo y la vida, pero la verdad es que siempre se hace camino al andar, como está haciendo, como dice Machado. Sí. Y en ese camino al andar que alude de Machado y, bueno, y que Serrat popularizó en la Serrat. trova, claro, Serrat popularizó en la trova. ¿Cómo se viene esa ruta para adelante? ¿Qué proyectos tienes? ¿Tienes proyectos en teleseries, teatro, cine? ¿Cómo viene Héctor Noguera recargado? Sí, la verdad que sí, ¿eh? Es que tengo proyectos, siempre tengo proyectos. Ahora estamos terminando un proyecto que es la reposición de la Pérgola de las Flores, que fue así muy lindo hacerlo de nuevo, realmente muy revitalizante volver a hacer esa obra. Y ahora tenemos en Teatro Camino, tenemos proyectos, vamos a retomar un estreno que fue interrumpido también hace un tiempo atrás, precisamente porque yo me enfermé también, que se llama Hola Papá, ¿dónde estás? Y que es un proyecto que partió hicimos tres episodios de esa obra eh, por Zoom durante la pandemia, y ahora ya vamos a presentarla, ya hicimos 2 funciones, hicimos un estreno en Teatro Camino, pero ahora ya vamos a hacer en noviembre, entre octubre y noviembre, eh, y algunas giras también ahora a fines de los primeros días de octubre, para hacer una temporada en noviembre, presencial. Entonces ahí también hay un proyecto importante y más obras después, uno siempre va preguntándose qué va a hacer después y siempre hay algo que hacer, por suerte todavía. Y si no lo invento yo. ¿Sí? Yo no espero que nadie me venga a buscar a la casa para hacer las cosas. Antes que me vengan a buscar, yo tengo ya proyectos, ¿no? Tengo ya cosas que hacer. O sea, no me gusta depender de eso, de si me llaman o no me llaman, ¿no? Sino que me gusta depender de mí mismo en ese sentido y yo mismo crear mis propios proyectos. Impulsar la propia creatividad. ¿Sí? Y en teleseries, en Teleseries televisión. por el momento no tengo ninguna. Ahí sí que hay que esperar, digamos, una, una oferta, ¿ya? Ya. En este momento, no hace tanto tiempo que terminé una teleserie, pero por el momento no he sido llamado para iniciar otra. Pero si Ya. no me importa, tengo un montón de proyectos ahí que hacer. No, o sea, por supuesto. ¿Y en el cine, algún personaje que te esté rondando? No, la verdad es que no, todavía no. Mis pensamientos están más puestos en el teatro que en el cine. Si llega al cine, bueno, estupendo, me encanta hacerlo. Si llega a la televisión también, estupendo, me encanta hacerlo. Pero mis proyectos personales están siempre puestos en el teatro, porque es lo que yo puedo hacer. O sea, el cine es una maquinaria enorme, ¿verdad? Sí, Son no, enormes presupuestos, muy grandes para la televisión igual, en cambio para el teatro no son tan grandes, son más manejables. Entonces uno los puede con más facilidad promover. y cuéntame, ya estamos terminando esta conversación, pero tengo una duda respecto, en verdad no una duda, una inquietud. Eh, ¿Hay algún personaje que te gustaría hacer y que no hayas realizado? O sea que ya no hice. Que no hayas realizado, claro, ¿hay algún personaje Claro. del Me habría teatro? encantado, por ejemplo, que ya no hice, pero hace muchos años que ya perdí la oportunidad de hacerlo, es hacer Romeo en Romeo y Julieta. Me habría encantado haberlo hecho, porque hice Hamlet, hice el Rey Lear, en fin.
Vi el Rey Lear, me tocó ver el Rey Lear. Otro Shakespeare, me habría encantado ser Romeo, pero indudablemente ya eso no existe ninguna posibilidad, dado los años. Se podría hacer Pero una adaptación. sí, habría que hacer, imagínate la vuelta que habría que dar para que yo pudiera hacer Romeo, una vuelta enorme. Sí. Entonces, pero la verdad es que no me angustia eso, no me angustia, no digo, chuta, pasó la vida y no hice. La verdad es que no podría decir que eso me preocupa mucho. Sí, me hubiera gustado, sí, pero si no, no importa mucho. No es que viva con esa, como uno viva, no es que viva como consciente de una carencia, de por qué no hice esto, por qué no hice esto. La verdad es que no, porque me tocaba y tenía en ese sentido una suerte enorme, he podido hacer muchas cosas muy, en la misma televisión, he tenido una oportunidad de hacer personajes lindísimos, ¿no? Como el alcalde Socupira, como Melquíade, como el patriarca de machos, en fin. Son papeles que han quedado en mí y en los demás, y con mucha fuerza. Entonces, no tengo esa sensación. Nunca me he puesto muchas metas tampoco. Nunca no he sido una persona de metas, ¿ya? Porque no, siempre he hecho, repito, haciendo camino al andar. Y bueno no tener tantas metas tan precisas, porque si uno no las cumple, uno se ama de, chuta, y se pasó la época y ya no. Nunca tuve como meta ser Romeo. Me habría gustado, sí, ¿ya? Pero no lo hice, ya, pero hice otras cosas. De Shakespeare, varias, nada más. Sí, entonces, fundamentalmente, además he trabajado mucho con Calderón de la Barca, que me parece también otro dramaturgo enorme también. Y bueno, así que no, vivo más bien proyectado hacia adelante que hacia atrás, pero a veces cuando recuerdo me alegro de las cosas que he podido hacer y las agradezco. Y nosotros también agradecemos todo el trabajo que hemos podido disfrutar de tu talento, de tu don escénico, de los personajes inolvidables con los que nos hemos crecido, formado, y los que también podemos revisitar en películas clásicas del cine chileno. Y por eso quiero agradecerte profundamente esta experiencia de poder conversar contigo, con uno de los actores más importantes de Chile, y con un presente y con un futuro lleno de proyectos y sueños por cumplir. Muchas gracias a todos, te agradezco a ti, Héctor. Bueno, Eh, yo también te agradezco, Leopoldo, mucho de esta conversación, muy grata. Y muchas gracias también a Chile Actores por haber creado esta instancia que me parece muy importante. Sí. sí, muchas gracias por tu amabilidad, tu franqueza y tu sapiencia, digamos, de la que uno aprende de tus palabras, sin ser un análogo, un halago vano, sino una gran experiencia poder conversar contigo, y en ese sentido agradecerles a todos quienes compartieron este conversando de cine chileno con sus protagonistas, y será hasta una nueva oportunidad. Muchas gracias. Bien, muchas gracias. Hasta la próxima. Hasta la Bien, próxima. Que estés chao, muy bien. chao. Chao, chao.